contra Nafis y contra Nodab. Eran tres reyes, tres reinos que se habían levantado para pelear contra aquellas 2 tribus y media. Y como era necesario defenderse, los versículos 18 al 20 nos describen a estas 2 tribus y media, y llama mucho la atención las características que se dan de ellos. Primero dice que eran hombres valientes. El Evangelio, mis hermanos, la vida cristiana es para los valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Jesús dijo, de Juan el Bautista en adelante, el reino de los cielos. Gracias a Dios por cada uno de los que estamos presentes. La salvación es una gracia de Dios para nosotros, un regalo inmerecido que debemos nosotros de valorar al máximo, de tal manera que nada ni nadie nos haga separarnos del camino del Señor. Abrimos nuestras Biblias en el primer libro de las Crónicas, capítulo 5. Los versículos 18 al 22. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por regalarnos la oportunidad de reunirnos, de escudriñar tu palabra, de venir a ella, Señor, con una actitud de fe, creyendo, Señor, que eres tú quien nos hablas. No tomes en consideración, Señor, la humanidad de tu siervo. Sabes que soy pequeño, que soy pecador, que soy indigno, que soy incapaz, pero que estoy dispuesto también lo sabes, Señor. Así es que tómame y usa a tu siervo, Señor, en esta hora, que tu palabra cumpla el propósito, la razón para la cual tú la envías. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Dice así: los hijos de Rubén y de Gad, de la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a la batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. Amén. Somos nosotros, mayormente estando en el camino de Dios, expuestos a una cantidad de circunstancias, de luchas en la vida, que la Biblia nos compara a soldados, a guerreros, a gente que lucha por guardarse para el Señor, por vencer las fuerzas de maldad. Dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni contra principados, ni contra potestades, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estamos peleando contra personas, sino que hay un mover espiritual, un mover demoníaco. El mismo Satanás se ha levantado en contra de la iglesia para destruirla, para destruir a cada cristiano en particular. Y es necesario que tengamos puesta nuestra mirada en Cristo Jesús. Él es nuestra victoria. Que tengamos puesta nuestra mirada en Él, porque todo en este mundo se termina. Los seres humanos fallamos, los sistemas se truncan. De alguna manera todo termina en esta vida, pero el Señor permanece para siempre. Los seres humanos fallamos, el Señor permanece fiel. El apóstol Pablo dice que si nosotros fuésemos agradecidos, Él es misericordioso. Que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Es algo maravilloso pensar en la misericordia del Señor para nosotros, y es en Él que debe estar puesta nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza. Es a Él a quien seguimos, a Él a quien servimos. No pretendemos servir a una iglesia, a una denominación, a un líder, a un pastor. Nuestro servicio es para el Señor. Venimos a reunirnos aquí porque lo amamos a Él y porque deseamos cada día más del Señor.
cualquier circunstancia adicional no es nada comparado con tener a Cristo. Pero mantenernos firmes en Él es una lucha constante de todos los días. Todos los días Satanás envía a sus mensajeros con tentaciones, con amenazas, con intrigas, tratando de alguna manera de destruir nuestra fe, de separarnos del Señor, de separarnos de la iglesia. Anabel anoche predicaba de la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando nos dividimos, Satanás se aprovecha y nos destruye. Aquí vemos a un pueblo de Israel dividido por medio de tribus. Cuando se repartió la tierra, Rubén, Gad, 2 tribus, y media tribu de Manasés no quisieron heredar tierra del otro lado del Jordán, sino que vieron que las llanuras que habían antes de cruzar el Jordán eran bonitas y dijeron: aquí queremos nosotros. Y Moisés les dijo: está bien, está bueno que se queden aquí, pero va a ser necesario que cuando sus hermanos, las otras 10 tribus, las otras 9 tribus y media, al otro lado vayan a la guerra, ustedes tienen que ir a pelear con ellos. La historia que tenemos entre manos narra cómo estas 2 tribus y media se ven en una situación de lucha, en una guerra. Dice el versículo 19: tuvieron guerra contra los agarenos, contra el rey Getur. Los padecerá persecución y solo los valientes lo arrebatan. Cuando allá en el Deuteronomio vemos al pueblo de Israel en sus primeras luchas, dice Moisés: ¿hay entre vosotros algún cobarde, algún pusilánime, dice, una persona de poco ánimo? Regrésese a su casa, dice, no sea que contamine el espíritu, que le baje el espíritu a sus compañeros, dice. Mis hermanos, que el Señor nos dé un carácter valiente, un carácter firme para luchar por el Señor, para mantenernos firmes en la fe y para no permitir que nada ni nadie nos separe del Señor. Estos eran hombres valientes, y luego dice: eran hombres que tenían escudo y espada y que entesaban arco. Sabían a lo que se habían metido, estaban preparados, tenían escudo y espada. Nuestro escudo es la fe. Cuando Satanás viene y te mete cizaña y te dice: ¿qué estás haciendo ahí? En medio de los 3 pelones. ¿Qué vas a ir a hacer? A oír al hijo de un fin. Y ese tipo de cosas. Entonces nuestra fe nos dice: yo le creo a Dios. Cuando el diablo te dice: ¿qué estás haciendo si sos un sinvergüenza pecador? Hipócrita, le dice al diablo uno tal vez arrodillado aquí en el altar. Yo no sé si a ustedes se los ha dicho, pero a mí sí. Y uno se recuerda y dice: de veras que desde hoy me enojé, de veras que tal circunstancia me pasó, y el diablo empieza a meternos cizaña. Pero entonces tenemos un escudo para defendernos de los ataques de Satanás. Ese escudo es la fe. Yo creo en la sangre de Cristo. Yo creo que Él pagó por mí en la cruz del Calvario, y aunque yo soy imperfecto, Él permanece fiel. Esa fe nos mantiene firmes. No permita usted que su escudo se debilite. Manténgase firme creyéndole al Señor. No va a faltar mensajeros de Satanás que le digan cosas y traten de humillarlo y de hacerle sentir que no vale la pena seguir adelante, pero usted saque su escudo y es la fe. Siga creyéndole a Dios. Y tenían espada, dice: nosotros tenemos la espada que es la palabra de verdad, la Biblia. Por eso es importante estudiar la Biblia, es importante leer la Biblia, es importante reunirnos para meditar en la palabra. Dice la historia que Jesús fue al desierto a orar y llegó Satanás para tentarlo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero antes de decirle eso, le dijo: escrito está.
Porque allá en el Éxodo, Dios dice a través de su siervo Moisés: no solo de pan vivirá el hombre. Jesús lo que hizo simplemente fue repetir un versículo de la Biblia. Y entonces el diablo, cuando vio que Jesús estaba defendiendo con la Biblia, le sacó la Biblia y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, entonces lánzate desde este monte. A ver, ¿no dice el libro de los Salmos que a sus ángeles mandará y para que tu pie no tropiece en piedra? Le sacó el Salmo 91. Y Jesús otra vez le sacó la Biblia y le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando la tentación, cuando la prueba viene, cuando Satanás te arroja sus dardos, tú tienes la espada de la palabra de Dios para defenderte. Cuando las amenazas vienen, cuando el diablo trata de humillarte, entonces nos recordamos de esos versículos de la palabra de Dios que nos dan poder y nos dan valor para seguir adelante. Y Satanás tiembla cuando le decimos: escrito está, en la Biblia dice. Por eso es importante memorizar los textos de la Biblia. Y dice que estos hombres, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, empezaban hartos, eran buenos para las flechas y eran diestros en la guerra. Y no eran pocos, eran 44,770 que estaban listos para ir a la guerra. En pocas palabras, la llevaban de ganar. 44,770 hombres valientes que traían su escudo y su espada, ágiles para la flecha, diestros en la guerra. Y todavía dice el versículo 20 que vinieron las otras 9 tribus y media para ayudarlos. Es importante, mis hermanos, que entendamos que en el ejército de Dios, en la iglesia de Dios, es muy importante que nos ayudemos mutuamente. Usted ora por mí y yo oro por usted. Somos un equipo. En vez de dividirnos, en vez de pelearnos, debemos ayudarnos. Debemos de alguna manera buscar la manera de ser de ayuda y no de estorbo. Aquellas 9 tribus y media vinieron a ayudar a las 2 tribus y media. Hermanos, el único ejército que mata a sus heridos es la iglesia. Cuando alguien cae de la gracia, cuando alguien comete un pecado, ya no le decimos el hermano, don fulano. Deja de ser hermano, ¿no? Ya no oramos por él, ni lo visitamos porque se fue al mundo. Cuando en realidad es el momento cuando esa persona más necesita de nuestras oraciones. Es cuando más necesita que lo invitemos a venir. El Evangelio es el único ejército que en vez de socorrer a sus heridos, los acaba de echar en tierra. No lo conozco, es gente que no era de los nuestros, por eso se fue. Cuando alguien comete algún pecado entre nosotros, dice la Escritura, allá el apóstol Santiago dice que si alguno restituye a algún hermano, ha caído en alguna falta, en algún error, dice, y lo hiciere reconvenir de su error, dice, sepa que ha salvado un alma y redimido multitud de pecados. A ese hermano hay que animarlo, hay que exhortarlo en amor y paciencia, pero no dejarlo tirado. En esta guerra, miren mis hermanos, había todas las de ganar. Yo les quiero decir, hermanos, en Cristo Jesús tenemos todas las de ganar. En Cristo Jesús tenemos ganada la victoria. Apártese de Cristo y usted está perdido. Lo repito, agárrese de Cristo y tiene ganada la victoria. Suéltese de Él y está más perdido que los hijos de la Llorona. Tengo 2 palabras para compartir con ustedes esta noche y concluir con esta breve meditación. En la vida cristiana
tenemos todas las de ganar. Los cristianos somos hombres valientes que tenemos espada y escudo y somos diestros en la guerra y entesamos arco y somos muchos. Y tenemos ayuda de personas que se acuerdan de nosotros en oración. Pero la razón de nuestra victoria es que, como dice el versículo 22, esta guerra es de Dios. Dice el versículo 22, y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios. No es tu batalla, es la de Dios. Hay un himno por ahí que está sonando en la radio que dice, no es tu batalla. No es tu batalla, es la batalla de Dios. Cuando te sientas oprimido, cuando te sientas desesperado, cuando sientas que la lucha es grande, cuando sientas que no puedes más, quiero recordarte que estás peleando una batalla que no es tuya. Es bueno estar preparados, es bueno ser valientes, es bueno tener espada y escudo y entesar arco, es bueno ser ayudados, pero lo mejor de todo es que esta batalla no es nuestra, es del Señor. El versículo 20 tiene la clave para tu victoria y mi victoria en medio de cualquier circunstancia. Dice, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque, oye el por qué, clamaron a Dios en medio de la guerra y les fue favorable porque su fe estaba puesta en Dios. ¿Cuál es la circunstancia que estés pasando esta noche? No sé. ¿Cuáles sean tus luchas esta noche? ¿Cuáles sean tus problemas, tus circunstancias que te tienen acongojado o acongojada esta noche? No sé, Dios lo sabe. Pero la clave de tu victoria es que le clames a Dios y confíes en Él. Clamar a Dios en medio de la aflicción y depositar toda nuestra confianza en Él es de nuestra victoria. Medite por un momento en sus problemas, en sus luchas, en esa petición que tiene delante de Dios y sepa, en primer lugar, que esta no es su batalla, es la batalla de Dios. Han tocado una hija de Dios, han tocado un hijo de Dios. Esta es una batalla que es de Dios. 2, es importante que le clamemos a Dios en medio de nuestra lucha. Que nuestro clamor vaya acompañado de mucha confianza y verá usted cómo nos es favorable porque hemos esperado en el Señor. Señor, nuestra confianza está puesta en Ti. Creemos, confiamos en Ti, Señor. Cada uno estamos librando nuestras propias luchas cada día. Hay dificultades de todo tipo, económico, familiar, social. Cada lucha distinta, Señor, en cada uno de nosotros. Mas quiero decirte, Dios, que estamos confiando en Ti, que esta no es nuestra batalla, sino Tu batalla. Y esta noche clamamos a Ti y esperamos en Ti, Señor. Esa enfermedad que ha azotado tu casa está en las manos de Dios. Confía en Él. Esa lucha, esa circunstancia que se ha levantado en contra de tu vida, de tu familia, de la iglesia, la ponemos en las manos del Señor y confiamos, esperamos en Él. Nuestro Dios es más que poderoso para salvar, para liberar, para vencer por nosotros. Esta no es nuestra batalla, es del Señor. Gracias, Cristo amado, por este momento que hemos podido meditar en Tu palabra. Por Cristo Jesús te doy gracias. Amén.